Metió mal la cuchara. Sí, lo que me gusta del disco también es que tiene harto chileno. Hoy día la sala está vacía, es un día importante porque se graba el primer registro oficial para el disco nuevo, ya que más ratito va a llegar a la casa la chinchinera. Tengo la batería toda aquí desarmada un rato para darle el espacio a Ana, que se llama la chinchinera. Así que eso, esperando a los chiquillos y que comience la función. ¿Qué pasa, Matito? ¿Qué sucede? No sé, pues. No me hago gato. Rock and roll. Rock and roll. Dijo medio gato mi socio. ¿Qué? Mi socio dijo que estamos medio gato. No me hago gato. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué dice el Ana? Que tiene como ideas como para que juegue con la batería, porque el beat que hago en la batería es como muy de la onda metalera, que acentúo como tiempos que no acentúa ella. Entonces le decía que ahora como va a grabar, que deje grabar como varias ideas de lo que podemos hacer. Cuando arme de nuevo la batería puedo lanzar una tirar idea. Me parece una gran idea. Es una grabación que ya va a quedar en el disco. Y ya estamos, Ya ¿ah? está grabado eso en la mañana. ¿Ah, lo grabaste? Sí. ¿Con qué nos va a deleitar hoy día, señor Matías? Y yo voy a hacer la técnica 2-2. ¿Y cuál es esa técnica? No, porque yo decía por la micro que te lleva para Puente. La 210, ¿sabes? Esa, la 2-10. Ya, ¿y cuál es esa? Vamos a hacer un decatri. Igual no va a ser un decatri así como legal, pero va a ser mi técnica para grabar esto. ¿Y si queda mal? Culpa mía. No, va a quedar bacán. Ah, ya, me parece. Está chueco ese. Igual escucho poco el... ¿Más? Sí. Lo bueno es que yo ya no me escucho a mí misma. Ya. Pero escucho... Es Martín Furia featuring Overtune. Ellos no lo saben. La verdad que fue muy bien, muy fluido. Ellos me iban mostrando las canciones, iba dando mi opinión. Fue todo muy natural porque nada fue realmente muy forzado. Nadie le impuso nada a nadie. Era escuchar, proponer ideas y ver qué tal estaban. Ellos estaban muy abiertos a mis opiniones. Así que fue un proceso muy enriquecedor para todos. Las canciones tomaron una forma final, yo creo que es la mejor posible, pues el hecho de que ellos grabaran a distancia fue todo muy cercano el contacto, porque a medida que ellos iban haciendo, me iban mandando, testeamos hasta los cables con los que iban a grabar, hicimos grabaciones y pruebas de todo, así que una vez que definimos eso, fue muy fácil ir para adelante y terminarlo. La preproducción, medio que la preproducción y la grabación fue el mismo proceso en realidad. Puta, weón, meto la mano ahí en la cámara, weón. Valgo pico. ¿Veis? Sí, nos juntamos a final, no grabar ni una wea. Déjalo en cero, dijo Martín. Lo logré. Está en video. La zona de Chinchín, bueno, ayer lo escuché como por primera vez después de haberlo escuchado cuando grabamos.
estudio. Nada, no te escuchamos ni a vos, pero vos nos escuchás a nosotros. ¿Te gusta? Yo sí escucho. Ah, es que... Yo no escucho nada. Estáis desenchufado. ¿Estáis desenchufados? Sí. Ay, qué pelotudo. No. Estoy. Quiero hablar. Estoy desenchufado, boludo. Pará. Ay, qué pelotudo. Es que perdimos con Paraguay, boludo. Tengo que probar sonido primero. Déjame probar sonido. Dame el Neumann. Déjame probar sonido, boludo, porque así no puedo. Toca. Necesito más. Eso. Más gain. Un poquitito más de gain. Y. Ponelo en 3. El rooster. 4. Ahí. Entonces le bajamos el gain de entrada. No, me fue la mierda. Si te quedas ahí, estamos bien. ¿Cómo está el compresor? Ahí satura, justo ahí. Pero cuando le pegas despacito está todo bien. Ahí, era eso. Se cagan de risa, hijo de puta. Es un círculo, boludo, ¿qué querés? Yo me voy de acá. ¿Aprobado? Para mí eso está buenísimo y se funde muy bien con la toma de guitarra del jardín. Death Drive está súper melódico, está thrash, está grubero, como que tiene todo incluido. Y también nos aventuramos harto en folclore también, como que nos queremos sentir como que somos de Latinoamérica, que somos chilenos, demostrarlo, ocupar recursos, escuchar canciones de la Violeta Parra, de artistas chilenos como Los Tres, Tijimani, Yapu, de Quelentaro, de Quilapayún, como que todo eso se une con el metal, que es un género como que tiene sus reglas, por así decirlo, y como que las desafiamos un poco. Eso no me gusta. A mí ese cromatismo no me convence. A mí tampoco. ¿Lo escucháis, no es cierto? Ese tatán no va. Tin, tin, pum. Y quedate ahí. El único momento en que podemos hacer movimiento es en el final. Pum, 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 pum. Y ahí nos vamos. Pero tin, 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 tin. Eso no va. Tatán no. A lo sumo, tin, tin, pum, pum, si querés. Pero con caer en la nota, él ya se encarga del resto con el rajeo, ¿entendés? Es muy así, esparcido el arreglo. Waves. Espaliado. Waves, exacto. Bien. Pero eso solo, es lo único que tengo que decir, porque el resto estaba muy bien. ¿El cromatismo es el final de la salida? Ese es tu call. Ese es mi itch, como tu itch en Sí, Yudei. sí. Bueno, por eso. Pero no sé vamos si- a corregirlo porque él está súper abierto a cambiarlo. Ese me parece mejor. Pum, 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 pum. Sí. 2 veces en la misma. Ese tutum está mal. Tutum, tum, pum. Eso es lo que debería ser. Es que igual en la cuenta hacen esas weas, ¿cachai? Si ustedes están ok con eso, para mí Sí. esa está de más. No, yo encontré que estaba de más el que venía después, ¿cachai? Pero ese yo encuentro que está bien. Está bien. Bien. Está bien. Esa es la
única que a mí me molestó. Si vos decís que está bien, Sí. venga. Está buena, now play like you wrote it. Bueno, voy a aprovechar de mostrar un poco el setup. Estamos acá en mi home studio, Pro Tools, como siempre. Estamos con la Antelope Discrete 4. Estoy entrando con el DI de la guitarra. Acá está una de las guitarras. Creo que esta es mi guitarra número 1. Todo Overtus se grabó con él. La ESP Horizon. Esta está con cápsula Seymour Duncan Custom, que es como la Van Halen. Y Jason Baker. Estoy aquí con la vieja confiable Ibanez Studio Screamer al Mesa Boogie. El Mesa Boogie va al torpedo con un impulso de un gabinete diesel y de vuelta. Entonces estoy ocupando las facultades de la Discrete para salir como por línea directa hacia el ampli. Es como un DI pero dentro de la misma interfaz. Porque esta entrada sale por acá y reamplifico para el Mesa. Probé si es que había alguna diferencia y la verdad es que es súper marginal la diferencia que hay conectando directamente al amplificador versus toda esta cadena de reamping. Así que nada, pues, igual en el estudio del sur vamos a reamplificar con micrófonos y todo eso y vamos a hacer una elección más detallada de los gabinetes, pero está funcionando impecable, todo gracias a la preproducción que hicimos con Martín también. So conceptually, This Darkness Feels Alive was a very literal descent into depression, you know, and as much as I would love to continue doing that, it would be boring musically to just do the same thing. So this record was a lot more, how should I put it? It was a lot more detached. It wasn't as personal a journey from my point of view. More so, it was just kind of looking forward towards a bunch of different ideologies, concepts, and cultures, and how different alike the whole world is in our relationship to death and depression and, you know, Thanatos, just Death Drive Anthropology. The name itself comes from the idea that, you know, we all experience that. We all have that, you know, called the void to it, and figured I'd write something a little bit more detached, but funnily enough, it ended up being just as introspective and double-tongued, you know? Quédate con eso ahí, todo bien. Va a andar, va a andar. ¿Qué, como aquí? Believe in me. A ver, Shusha. mándate uno igual así. ¡Oh! Sí, pero contra la pared aquí. Contra allá. Que tu voz se vaya para allá. Sal. A ver, quiero probar el sonido. Dame un grito. ¡Ah! ¡Wow! Sí. Oh, that's back in season breaks. Alone and alone it calls my name. Restless wrestle with the waves. Saying God's because my way. Yeah! Estabas gritando completamente para allá porque la ganancia... No, pará. Tenemos que bajarle un poco la ganancia. Qué pena. Estaba bueno. Agüita. Acordate que era 28. Lo tenés anotado igual, ¿no? Sí. Bueno. Vamos que está quedando bueno esto. Oh, it's back in season breaks. Alone and alone it calls my name. Restless wrestle with the waves. Sinking guides because my way. Quedó re jaca Maori esto, boludo. Está buenísimo. ¿Me repite la pregunta? La grabación de batería fue súper eficiente, rápida, el armado fue súper inteligente y rápido al mismo tiempo. O sea, no nos calentamos la cabeza de más, probamos lo justo y necesario, un par de bombos ya lo teníamos listo, un par de cajas listo y a grabar. Todo súper bien, súper rápido, ensayé harto también, por suerte estuve bien preparado. Está como muy cercano el sonido, no quiero que se escuche tan cerca. A ver, tocad, decime vos. A ver ahora. Solo en el avión, güey. Poné la parte. Mira. Y yo hasta solo en el avión, no hay ni un culiado. Ah, pero Esa weá. es el que... ¿Qué es eso? Esa es la wea que dijiste, eso lo dije yo.
Ya. Partiste, culiao. Pero viajalo, está bueno eso que haces así. Buenísimo. Está mejor. Eso.